La iniciativa para construir un ascensor hacia el Cerro Polanco data de mayo de 1908. En aquella ocasión, se había discutido y aprobado un proyecto de construcción e instalación y en octubre de ese mismo año ya se estaban suscribiendo acciones para la sociedad recién formada. En agosto de 1913, la Dirección de Obras Municipales acordó conceder permiso para la construcción del ascensor. En septiembre de ese mismo año, ya la municipalidad había otorgado la autorización para la instalación del elevador a la empresa Page y Compañía. Esta empresa estaba liderada por los señores Frederick Page Salkel y Kenneth Page Oxley. Este último, posteriormente, se convertiría en alcalde de Valparaíso, por un breve tiempo, en 1927. En la construcción del túnel de acceso al ascensor hubo problemas en su habilitación, ya que se encontraron con roca dura. Para salvar este inconveniente y continuar con la construcción, se utilizó dinamita. Esto provocó que en cada detonación que se hacía, el vecindario reclamaba por el ruido. La construcción del citado túnel se terminó en 1915. Unos pocos días antes de ser entregado el ascensor al servicio público, la revista Sucesos de ese entonces mostraba en su crónica la pronta inauguración del vehículo. En definitiva, el ascensor Polanco fue inaugurado el 8 de junio de 1916. La obra, que había comenzado su construcción en agosto de 1913, era de las más modernas para la época. Los carros eran marca Easton y habían sido instalados por la Casa Hood y Compañía, los que eran movidos por dos dínamos eléctricos fabricados por la Central Eléctrica Corporación Limitada de Londres. Estos dínamos estaban acoplados a dos motores semi-diesel de Peters Limitada. Las características principales del ascensor son: es el único que se accede por un túnel. El único que tiene estación intermedia. Y el único vertical que existe. Originalmente, tenía dos carros, cada uno movido por un motor independiente. En 1961, uno de estos carros dejó de funcionar, pero nunca fue reparado y posteriormente fue eliminado. Cabe mencionar que este ascensor es el segundo vertical que se construyó en Valparaíso. En 1897 se inauguró uno tipo Mecano en el antiguo Hospital San Juan de Dios en Avenida Colón. Este ascensor fue desmantelado a principios de la década de 1930 para construir un ascensor de plano inclinado en el mismo lugar, que es el que existe en la actualidad, en el patio del Hospital Carlos Van Buren. En junio de 1922 se produjo un grave accidente en el cual uno de los carros se precipitó hasta la estación baja desde la estación intermedia. En aquella ocasión no hubo lesionados, pero sí muchos reclamos de parte del público, ya que mencionaban que no era la primera vez que ocurría este tipo de inconvenientes. Al mes siguiente, otra vez se vio afectado el ascensor. Esta vez, por un golpe de corriente proveniente desde la central eléctrica de la ciudad, que dejó al vehículo sin servicio. A los pocos años de haber sido construido el ascensor, Kenneth Page, uno de los dueños e impulsores de la construcción, lo vendió a la Compañía Nacional de Ascensores. La misma que lo mantuvo por más de 60 años, hasta cuando le fue expropiado a fines de los años de 1980. En la historia de este ascensor, podemos encontrar que siempre hubo críticas por el estado del ascensor mismo, como el de las instalaciones y su funcionamiento. En 1968, seguían las críticas que apuntaban a que, siendo un ascensor emblemático, su presentación dejaba mucho que desear. Pero aún faltaba lo peor, ya que casi una década después, ocurriría el más fatal de los accidentes, debido a la poca mantención de la estructura. Debido al poco mantenimiento del ascensor, el 19 de enero de 1977,
parte del puente cedió, cuando unos pasajeros que salían de la estación alta, mientras transitaban por el citado puente, cayeron al vacío junto con la estructura. En aquella oportunidad, falleció una persona y otras 4 quedaron con lesiones de gravedad. Por esta razón, la municipalidad clausuró de inmediato el ascensor y posteriormente hizo una revisión la que dictaminó que había que demoler el puente. Al poco tiempo, se autorizó a que el ascensor solo funcionara hasta la estación intermedia, ya que se había prohibido llegar a la estación alta y el acceso al puente estaba cerrado. Con el tiempo, el ascensor continuó deteriorándose. Después del accidente de 1977, el elevador siguió funcionando solo hasta la estación intermedia, pero aún así, en 1981, se seguía denunciando el estado de abandono del vehículo. Se decía en ese tiempo que el ascensor no tenía futuro y que la compañía propietaria, prácticamente, lo tenía funcionando solo por razones sentimentales. En enero de 1983, el ascensor dejó de funcionar y al respecto, se seguía denunciando el estado de abandono del tradicional elevador. Al año siguiente, y en vista que el ascensor ya llevaba más de un año sin prestar servicios, la Gobernación Provincial de Valparaíso aprobó la expropiación y compra del vehículo por parte de la municipalidad. Hubo un momento en que se había dictaminado que el ascensor fuera demolido, pero su calidad de monumento histórico lo salvó de su desaparición. Dada esta característica, y mientras se resolvía su expropiación, se iniciaron los trabajos de reconstrucción y restauración. Una vez finalizadas las obras, estas fueron inauguradas el 11 de octubre de 1985. En aquella ocasión, estuvo de invitada a la ceremonia la señora Sylvia Page Ross, hija única de don Frederick Page Salkeld, uno de los gestores de la construcción original del vehículo. Lamentablemente, en la reconstrucción del ascensor, fue demolida la estación baja que poseía, dejando a la vista la entrada del singular túnel. La expropiación se resolvería unos años más tarde, ya que existía una disputa legal sobre la propiedad del característico túnel entre la Compañía Nacional de Ascensores, antigua propietaria, y la Municipalidad de Valparaíso. Conflicto legal que en 1985 le decían el túnel de la discordia. En 1988, todavía se tramitaba la expropiación del ascensor, la que se hizo efectiva poco tiempo después. Durante los años siguientes, el ascensor prestó servicios sin mayores problemas. Solo se cerraba su servicio cuando se debía hacer la correspondiente mantención o la reparación de alguna falla mecánica o eléctrica. En 2004, se reclamaba por la falta del ascensor, que a esa fecha llevaba casi 6 meses detenido por estar en mantención. Los trabajos de recuperación se extendieron por un año y el ascensor finalmente fue entregado a la comunidad el 29 de marzo de 2005. Lamentablemente, el servicio del ascensor deja de funcionar a los pocos días. El ascensor al poco tiempo después reinició su servicio, pero al año siguiente se denunciaba el mal estado del vehículo y de sus instalaciones. Por ese tiempo, en 2006, se armó toda una polémica porque se decía que el ascensor tenía como freno un elástico. Cosa que en verdad resulta inverosímil para un vehículo de ese tipo. La municipalidad en tanto salía a dar explicaciones que eso no podía ser y que los ascensores municipales eran seguros. En 2007, el ascensor nuevamente estuvo detenido, ya que estaba siendo sometido a reparaciones. Los trabajos fueron entregados el 5 de febrero de 2008 y el ascensor nuevamente entró en funciones. Muy buenas noticias porque tras permanecer más de un año fuera de servicio, esta mañana comenzó a funcionar el ascensor Polanco en Valparaíso, solo el pie inicial del plan que pretende reactivar los 5 ascensores municipales que posee el puerto. Una buena noticia recibieron los vecinos del Cerro Polanco, esto porque el tradicional ascensor porteño retomó sus funciones esta mañana.
Y continuando con las informaciones, les contamos que los 5 ascensores municipales de Valparaíso deberían quedar totalmente operativos este año, según anunció el propio alcalde de Valparaíso, Aldo Cornejo, quien junto al nuevo ministro de Economía reabrieron el ascensor Polanco. En los últimos años, el ascensor Polanco ha debido sortear fallas en su estructura, en su funcionamiento, problemas en el carro, en el programa computacional que posee, y los típicos desperfectos que suceden durante su uso. Fallas que en algunos casos han mantenido al ascensor varios meses sin servicio. Aún así, el ascensor Polanco ha podido seguir funcionando a pesar de todos los problemas técnicos que ha tenido durante su existencia. Otros ascensores de similares características, aunque no subterráneos, podemos encontrar en Salvador de Bahía, en Brasil, inaugurado en 1873. El de Santa Justa, Lisboa, Portugal, inaugurado en 1902. Y el de Estocolmo en Suecia, inaugurado en 1883. El ascensor Polanco es el ascensor más singular de Valparaíso. Único en su tipo, características y diseño, lo hacen ser exclusivo no solo de Valparaíso y de Chile, sino que del mundo entero. Es un patrimonio histórico industrial de más de 100 años, el cual debemos preservar, mantener y proteger.